vamos a continuar con el capítulo 29 del libro Edifiquemos sobre cimientos firmes. El libro tiene este título, este nombre, porque lo que queremos, lo que pretendemos y lo que deseamos es que tu fe esté cimentada en la palabra del Señor, en elementos que realmente hagan que tu fe sea fuerte, que tu fe resista los embates que podrían llegar a tu vida. Amén. Por eso trabajamos pues con este material que se llama así, Edifiquemos sobre cimientos firmes. Y hoy, como les decía, vamos a estar mirando la lección 29. ¿Y cuál es la lección 29? Es importantísima para la vida de todos los creyentes. La lección 29 habla de que para que nosotros entendamos el significado de la muerte de Jesús. Sí, suena raro, ¿cierto? ¿Cómo así que el significado de la muerte de Jesús? ¿Y no se supone que Él murió por nosotros? Sí, Él murió por nosotros. Pero créeme que hay personas que todavía no han entendido el ejercicio, lo que representa, lo que simboliza, la importancia de la muerte de Jesús para la redención de nuestros pecados, ese acto liberador, ese acto de reconciliación, ese sacrificio perfecto y eterno que el Señor dio para perdón de los pecados. Y yo les invito, como que abramos nuestras Biblias en la primera carta de Corintios, amén. Allí donde estuvimos ahorita rato con la apertura, la primera carta de Corintios, y vamos a estar leyendo el capítulo 5, Corintios capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver qué nos tiene el Señor para esta noche, qué refrigerio nos tiene para esta noche. Y dice así, tengo mi Biblia, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Bueno, la Biblia, cuando habla del concepto de la levadura ¿qué hace en el pan? La levadura hace que las partículas, no sé cómo decirlo, se expandan. Entonces, que el elemento, el pan, la comida, aquellas cosas donde hayan echado la levadura, se vea más ancho, más grande. ¿Ya? Y la Biblia hace referencia a eso en sentido del orgullo, que seamos librados pues de esta situación, que nos limpiemos de esas viejas costumbres que nos hacían sentir más grandes, poderosos, autosuficientes, que nosotros solitos podíamos hacer y lograr las metas que teníamos. Bueno, el Señor, por medio de Pablo, está diciendo que nosotros tenemos que desechar esa vieja costumbre y que tengamos en cuenta nuestra nueva naturaleza, ¿no? Una naturaleza que no es inflada por el orgullo, sino que es sumisa y abnegada delante del Señor. Sumiso no en el sentido de aceptar maltrato, sino sumiso en el sentido de aceptar en tu vida que sea Dios dirigiendo y coordinando todo lo que Él quiere hacer con ella. Amén. Mire, la nueva Pascua, de eso estamos hablando. Y en este estudio que hemos estado repasando la historia, por ejemplo, cuando vimos, recuerdan al principio de estos estudios, vimos la historia de la Pascua en Egipto y cómo Dios le dijo a los israelitas, cuando eran esclavos de Egipto, que los iba a liberar. Y les pidió el favor que siguieran unos pasos. Les pidió el favor que sacrificaran un cordero, y ese cordero cogieran su sangre y la untaran en el marco de la puerta, en el dintel de la puerta de la casa. También les instruyó a que se encerraran en sus casas y que celebraran la Pascua. ¿Listo? ¿Y qué es la Pascua? Pues es la representación donde por medio de la sangre de un cordero inmolado, ellos eran perdonados de muerte por parte del Señor. Y esto ellos lo tenían que hacer cada año. De hecho, el Señor les dice que tienen que empezar a celebrar esa fiesta cada año. Cada año tenían que degollar un cordero para cubrir los pecados del pueblo. ¿Listo? Dios les dijo que esa iba a quedar como una ley permanente, y lo podemos leer en Éxodo 12:14. Aquí lo tengo, Éxodo 12:14. Éxodo 12:14 dice así. Vamos por aquí. Se me perdió. Éxodo 12:14 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo.
lo celebraréis. Entonces él pide que de ahí en adelante, todo el tiempo, estén realizando esa celebración. Y también le dice, este mes os será principio de meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Y de ahí el Señor también les da la orden de que la Pascua es el mes que se celebra la Pascua. Esta fiesta es la celebración con la que abren el año el pueblo hebreo. Miren, en nuestro último estudio nosotros vimos, con el hermano Luis Carlos, estuvimos viendo y estudiando el sacrificio del Cordero Perfecto, que es Jesús. ¿Listo? Fue en la fiesta precisamente de Pascua que tomaron a Jesús y lo crucificaron. Jesús nos abrió el camino para esa nueva Pascua, para esa nueva celebración. Y nosotros continuamos en esa celebración también, como lo indica el Señor, en esa celebración perpetua, en esa celebración continua, conforme Él nos ha dicho y nos ha mandado que lo hagamos, teniendo muy en cuenta que ya nosotros no necesitamos hacer sacrificio de corderos, ¿ya? Que el sacrificio máximo y el sacrificio eterno, el Señor ya lo hizo. Mejor dicho, usted está endeudado con el banco, supongamos, y el banco decidió decirle que iba a asumir el costo de su deuda. Usted no tuvo que vender nada. Bueno, en la vida actual, así como estamos viendo, difícil que ese ejemplo se dé, pero básicamente, y en nuestra vida espiritual, eso fue lo que hizo el Señor. Nosotros estábamos en deuda con Él y Él tomó la decisión, por gusto propio, de perdonarnos de pecado, de limpiarnos, de llevarnos a una situación donde nosotros pudiésemos estar tranquilos y confiados de la obra que Él está haciendo y que continúa haciendo en la vida del creyente. Otro pasaje bien interesante que vamos a leer, por ejemplo, para entender, y es que nosotros, cuando el Señor muestra la fiesta de la Pascua y les dice que tiene que ser una fiesta perpetua, una fiesta que ellos tienen que continuar celebrando, lo que nos está mostrando es lo que está por venir. Visto una sombra de lo que había de venir. A eso se refiere Dios cuando ordena la celebración de la Pascua. Todo lo que hemos visto en las Escrituras del Antiguo Testamento era una sombra de lo que había, de lo cual Jesús iba a realizar en el mundo. Nosotros ahora podemos entender mejor el significado. Explico, cuando Abraham habla acerca de su salvación, habla acerca de su futuro, y Abraham cree, y los patriarcas creyeron, y todos hasta el Antiguo Testamento, los profetas, creyeron por fe. ¿Listo? Estaban seguros que su salvación vendría, ellos creyeron antes de. Nosotros ahora podemos dar testimonio de esa salvación que hemos recibido, porque ya no estamos hablando del pasado o del futuro, sino que estamos hablando de un presente continuo, digamos. ¿Listo? En este ejercicio. Hebreos 10, del 1 al 4, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan en el culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Es solamente la sangre de Cristo, solamente la sangre de Cristo. Jesús vino para ofrecer ese sacrificio perfecto que quita, que limpia el pecado. Él no lo cubre. Doy el ejemplo. Entonces, supongamos que estamos en esa época y hoy tenemos celebración de culto y voy a utilizarnos junto con el pastor William, el sumo sacerdote de Filadelfia. Vamos a ofrecer pues sacrificio. Entonces traíamos los animalitos y el pastor William llegaba y asesinaba, sacrificaba al animalito y ofrecía pues la sangre en el altar. Y cuando yo saliese del culto y fuese camino a mi casa, tal vez me enojé, tal vez miré hacia donde no debía mirar, tal vez tuve un comportamiento, y a partir de ese instante, ese sacrificio que hace minutos acabé de ofrecer, ya perdió validez, perdió valor. Por eso les pide que lo haga cada año, porque cada año
se necesitaba recordar que todos estaban en pecado, que estaban destituidos delante del Señor. Pero la sangre perfecta, el sacrificio perfecto que ofrece Jesús por medio de su sangre, es lo único que puede satisfacer a Dios. Dice también en Hebreos 10, pero versículos 9 y 10, dice así: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. No necesitamos más. Por eso, nosotros como creyentes cristianos, nosotros como cristianos como tal, no necesitamos estar matando palomitas, no necesitamos estar matando animalitos, porque ya el precio fue pagado. No hay necesidad de derramar más sangre, porque el sacrificio que hizo Jesús es un sacrificio eterno, duradero, un sacrificio perfecto. Amén. Dice el libro de los Jueces, voy a buscarlo por aquí, capítulo 21. Uy, me pasé. Jueces, capítulo 21, versículo 25 dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía como le parecía mejor. En esos días no había rey. Miren, cada quien decide en su vida. Miren, Dios muestra el camino, pero cada quien decide si confiar en el Señor a la manera del Señor o si confiará en sí mismo y en sus propias ideas de Dios. Pero en nuestros días nosotros podemos ver y nos damos cuenta que aunque hay muchas personas son religiosas y en realidad no están confiando en el Señor a la manera de Dios, sino que están confiando en el Señor a manera de ritos, a manera de actividades que no tienen nada que ver en la relación con el Señor. Mire, como está escrito en el libro de Jueces y lo acabamos de leer, que cada quien hacía lo que le daba la gana. Pero el Señor lo que quiere, el Señor lo que pretende, el Señor lo que busca, el Señor quiere reinar en la vida de cada uno de nosotros, en su creación. Él quiere que tú sepas, que tú estés completamente seguro de que Él te cuida, de que Él te guarda, de que Él te protege, que tú no estás a la deriva o abandonado. Siempre y cuando, claro, tú comprendas que la manera de adorar a Dios no es a tu manera, sino a la manera de Él. Amén. Vamos a leer Marcos 15, Marcos capítulo 15, los versículos 33 al 34. Marcos 15, del 33 al 34 dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué traducido es? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras traducciones, ¿por qué me has abandonado? Miren lo que significa la muerte de Jesús. Así mismo, como en la noche de Pascua, en la oscuridad, en la noche llegó la muerte. Jesús de esa manera sintió la muerte. ¿Cómo así que la muerte? Él sintió la separación de Dios de su vida, la separación y el castigo de los pecados del mundo. Así como está escrito en Marcos, toda la tierra quedó en oscuridad. Aunque Él es perfecto, lo hizo todo por los que creen en Él. Cuando Jesús dice estas palabras, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? O en otras traducciones, ¿por qué me has desamparado? Realmente el Señor dice estas palabras porque está experimentando el dolor de tener que cargar con nuestros pecados. Aclaremos algo. ¿Listo? Dios es santo. Dios que es santo no puede mezclarse con lo pagano, con lo pecaminoso. En ese sentido y de esa manera, Jesús dice: ¿por qué me has abandonado? Porque en ese preciso instante toda la carga del pecado del ser humano está allí, sobre Jesús. Y en ese ejercicio de cargar con el pecado, que en ese momento está ahí sobre Jesús, el Espíritu no puede, Dios no puede estar con Jesús porque Jesús está contaminado de pecado y es abandonado. Esa es la razón y esa es la queja, ese es el dolor de Jesús.
Esa es una de las palabras más dolorosas. Y Jesús sufrió ese abandono del Padre Celestial para que tú y yo no fuéramos abandonados. Jesús pronuncia esas palabras y en medio de ese dolor que tiene el saberse amado, cuidado, atendido permanentemente por Dios, Él menciona estas palabras de fuerte dolor en su vida para que tú y yo no tengamos necesidad de vivirlo, de experimentarlo, por medio de la sangre de Cristo. Tú quieres llegar a ese momento y tener la certeza de vivir, de recibir la paz del Señor. A mí me llama mucho la atención lo que escriben en las... cuando pasan los carros fúnebres, ¿no? En la parte de atrás escriben: descansa en la paz del Señor. Y uno se pregunta, ¿de verdad? ¿Cómo vivió esta persona? ¿Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador? Porque aquel que acepta a Jesús y Salvador descansa en la paz del Señor aún desde antes de morir. Si tú aceptaste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tú puedes decir: yo descanso en la paz del Señor, porque Él prometió que si estoy cansado, cargado, puedo venir a Él. Y Él va a tomar mi carga y yo tomaré su carga y su yugo, porque es liviano y fácil de llevar. Eso nos dice la palabra del Señor. Marcos 15, 37 dice así: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos no escribió en su evangelio cómo clamó Jesús antes de morir, pero observen esto, Juan 19:30. Observen lo que Marcos dice: que el Señor, ¿cómo dice? Que el Señor expiró. Pero miren lo que dice Juan en el capítulo 19, en el versículo 30. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Miren, resulta de que ustedes cuando van a pagar los recibos en Cali, ustedes entregan el recibo, le colocan un sello y con parte del recibo queda en Cali y con la otra parte queda usted, ¿cierto? Bueno, ¿quiénes inventaron esto? El pueblo hebreo. ¿Cómo así, pastor? Sí, el pueblo hebreo lo inventó. Ellos inventaron el recibo y gran parte del sistema bancario nosotros lo podemos encontrar en la escritura. Ellos los inventaron, que yo estoy seguro que después el coco metió la mano y desorganizó eso. Pero eso es una invención del pueblo hebreo. Resulta, hijos, hermanos, perdón, me siento como hablando en el colegio, que yo soy hebreo y tengo una deuda con Miguel Arcos, que estáis viéndonos en pantalla. Entonces yo le digo a Miguel que me preste una plata, y Miguel, que es un judío, pues llega y me prestó la platica que yo estaba necesitando. ¿Ya? Y Miguel me presta la plata, y cuando él me presta la plata, el recibo lo partimos en dos. Yo le entrego a él la mitad del recibo y con la otra mitad del recibo o el pagaré me quedo yo. Cuando yo cancele la deuda completo, él recibe el dinero y me entrega a mí la otra mitad de ese recibo. Y cuando sucedía eso, era costumbre dentro del pueblo hebreo decir: consumado está cumplido, o ya todo está pago. A eso se refiere. Cuando Jesús dice esta palabra, consumado es, todo está cumplido, lo que está diciendo es: ese pago de esa deuda que tenía la humanidad, ya la pagué. Y justo en ese momento, Él cierra sus ojos, así, igualito, como en la historia de Abraham e Isaac, donde Dios proveyó ese sacrificio sustituto para que tomara el lugar de Isaac. Así Jesús vino a tomar nuestro lugar. Así Jesús, de esa misma manera, vino a sustituir tu vida y mi vida, nuestros pecados, y Él se ofreció en la cruz, en el madero, para perdón de los pecados. Miren, en la historia de la Pascua, los que confían en la palabra de Dios, tomaron el cordero, lo sacrificaron, tomaron su sangre y pintaron los dinteles de las puertas de sus casas, tal cual Dios les había dicho que hicieran. Cuando Dios pasó sobre Egipto para castigar esa incredulidad del pueblo egipcio, de ese maltrato en el cual sometieron al pueblo de Dios, Dios vio la sangre y describe la palabra que pasó de largo. Los que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, los que aceptan esa sangre derramada en la cruz de la madera sobre su vida, sobre nuestra vida, sobre mi vida, son salvos.
del juicio de Dios. Dios va a pasar por encima y Dios no va a mirar tu pecado porque ya fuimos limpios con la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Mire, Dios no tomó en cuenta el pecado de aquellos que marcaron sus casas con la sangre del Cordero. No lo tomó en cuenta. Dios no va a tomar en cuenta tu pecado y el mío siempre y cuando nosotros confiemos verdaderamente en la sangre de Jesús. Los israelitas mostraron su confianza en Dios con la fe, con el sacrificio y sangre. Recuerden que esos son los elementos que satisfacen al Señor: fe, sacrificio y sangre. Fe en su palabra. Ellos tuvieron fe en la palabra del Señor, en esa promesa. Nosotros tenemos fe en esa promesa del Señor, que por medio de la sangre de Cristo somos limpios de pecado. El sacrificio, ¿cierto? Nosotros creemos en ese sacrificio de Jesús de Nazaret, que colgado en el madero sin culpa alguna tomó la decisión de sufrir el dolor por tu vida y mi vida. ¿Para qué? Para que fuésemos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Ese sacrificio justo de un inocente, y la sangre para borrar nuestra culpabilidad. Esa es otra de las diferencias. En el Antiguo Testamento cubría. Por eso el Señor pedía que ese sacrificio se realizara año tras año. Jesús limpia, Jesús quita, Jesús borra, Jesús no esconde. Los que escondemos nuestros pecados somos nosotros. Pero Jesús limpia, quita. Como cuando Adán y Eva fueron vestidos. Adán se colocó una hoja de un árbol, pero él no cayó en cuenta que esa hojita se iba a secar y que prontito iba a quedar otra vez al descubierto su desnudez. Pero el Señor, que hace las cosas perfectas, hace vestidos con pieles de animales, sacrificó un animal para cubrir el pecado del hombre. Con Jesús no es así. Jesús no cubre, Jesús borra, Jesús limpia. Los que confían en Jesús como Salvador han puesto su fe en Él. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan el Bautista. El sacrificio de Jesús es nuestro sustituto perfecto. El sacrificio de Jesús borra nuestra culpabilidad para siempre. Te insisto, no la cubre, no la tapa, Él la borra para siempre. Pero cuando nosotros continuamos con la historia nos damos cuenta que ocurre algo, ¿no? El velo dice que se rasga. ¿Ustedes se imaginan el susto? Mire, si recordamos el tabernáculo está dividido en dos partes, ¿no? Tiene dos partes. Está el lugar santo, donde entraban los sacerdotes, y está el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer sacrificio. Una vez al año. El pueblo no podía acercarse al lugar santísimo, porque el pecado del hombre le impedía el paso para estar delante de la presencia de Dios. Pero miren lo que pasó en el momento en el que muere Jesús. Y lo leemos en Marcos, otra vez, capítulo 15. Marcos 15, del 37 al 38, y dice así: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Por la forma en la que estaba colgado, acá de cuenta una cortina, de pronto, entre más cerca esté el piso, por el polvo, por la humedad, qué sé yo, iba a ser mucho más fácil que cuando se rasgase de abajo hacia arriba. No era común que se rasgase de arriba hacia abajo. No era común. ¿Listo? ¿Quién rasgó el velo? ¿Quién lo pudo haber dañado? Se estaría preguntando ellos. Pues obvio, el que lo dañó fue Dios mismo. Porque gracias a la muerte de Jesús en el madero, el camino de Dios está abierto. Ya no podían hablar, ya no podemos hablar de una presencia de Dios encerrado en un lugar como tal, sino que la gracia del Señor ahora se expande por todo el mundo y es alcanzable para ti y para mí. Volvemos otra vez por acá a Hebreos y continuamos leyendo lo que dice Hebreos en el capítulo 10. Dice así, Hebreos capítulo 10, el 10 al 18 dice, Hebreos capítulo 10, del 10 al 18 dice así: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria del pecado, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificaos y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrendad y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. ¿Cuáles cosas se ofrecen según la ley? Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Lo primero para establecer lo último es la voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los sacrificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y dice el 19 y el 20: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Preciosa palabra del Señor. Qué explicación más clara por parte de Pablo para la iglesia. No hay necesidad de más sacrificios. Es un sacrificio único, eterno y para siempre. Y Jesús en su sacrificio nos dio la importancia de que nos dio la oportunidad de que permanentemente estemos delante de la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos aspectos podemos ver en estos versículos? Si continuamos leyendo del 21 al 41, dice así. Marcos 15 del 21 en adelante. Marcos 15 del 21 en adelante dice así. Marcos 15 del 21 en adelante. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgata, que traducido es lugar de calavera. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su casa era Rey de los Judíos, de su cabeza, perdón, era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado
con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, y a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohí, Elohí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarte. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo: verdaderamente, este era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchachas que habían subido con él a Jerusalén. Mis hermanos, allí está la palabra. El sacrificio del Señor en nuestras vidas es sumamente importante, es sumamente valioso, y nosotros tenemos que entender y comprender la importancia de ese sacrificio. Ese sacrificio abrió la puerta de reconciliación para que en esta noche tú y yo nos pudiésemos congregar y declarar que el Señor ya nos limpió de pecados. Amén. Vamos a orar. Feliz noche, saludos a la familia, se les quiere mucho, y recuerden estar orando por Plinio, por la pastora Marta, por Angie, por Julio, por John Edison, que están enfermitos. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor. Oro en esta noche, Padre Celestial, pidiendo a ti, Padre Santo, Dios bueno, Dios poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, por todos y cada uno de mis hermanos, por todos y cada una de mis hermanas, Señor, por mi familia, Padre Celestial, por todos los Cardona, por todos los Ramírez, Padre Celestial, pido a ti, Señor, para que seas tú llenándonos de sabiduría y entendimiento, Padre Celestial. Te pido por la iglesia, te pido por Filadelfia, Señor. Muéstranos tú, Padre Celestial, que no seamos nosotros decidiendo en nuestro egoísmo, sino que seas tú mostrándonos el momento adecuado y el momento correcto, Señor, para la reapertura de la iglesia, Señor. Que sean tus tiempos y no en el nuestro. Padre Celestial, bendice a todos y cada una de las personas, Señor, que están viendo esta transmisión y que van a ver este video, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Saludos a la familia, se portan bien y hagan ejercicio. Que el Señor los bendiga.